Ahí está. Por solicitud, algunos están pidiendo para grabar, ¿no? Entonces, aquí vamos. No, no voy a repetir el agradecimiento, solo que el desafío está lanzado. El curso avanzado con el profesor Paulo realmente es bastante fuerte, es pesado. Entonces, nos hemos propuesto a trabajar esta semana los conceptos básicos. Vamos a tratar de nivelar, porque hay gente con mucha experiencia y hay algunos que tal vez por las primeras veces están viendo el tema de almacenaje de granos. Entonces, el objetivo de mi contribución en este evento es justamente traer esa parte básica. No pretendo pasar por el gran conocedor, ¿no? Pero ahí vamos, porque estamos seguros de que con ese trabajo vamos a empezar a formar los nuevos líderes en almacenaje. Todos aquellos que participen de este evento, algo con toda seguridad van a aprender y también quisiera transmitir un poco de la pasión que yo tengo como persona al rubro del almacenaje de granos. Porque cuando uno empieza a mergulhar en el mundo del almacenaje, que no es algo tan complejo, no involucra muchas cosas, pero sí los conocimientos que uno necesita para ser un buen almacenador, un buen conservador de granos, estos sí son profundos. Uno sabe, tiene que saber pocas cosas, pero saber bien, saber aplicar y entender qué es lo que pasa en un ambiente de almacenaje de granos, que es un ecosistema, es un sistema donde están involucrados seres vivos. Y cuando se trata de seres vivos, mucha cosa puede pasar, ¿no? Hay mucha interactuación entre ellos. Esta semana, nosotros vamos a ver hoy los conocimientos básicos para almacenadores de granos. Mañana les voy a hablar sobre termodinámica, un poco de termodinámica, las propiedades termodinámicas del aire. El miércoles, princípios básicos de psicometría. Vamos a analisar un gráfico. Les voy a mostrar cómo se analiza un gráfico psicométrico y cómo llevar los datos del gráfico para interpretar las tablas. Hoy tenemos tablas de aeración que facilitan mucho el trabajo. Quiero que ustedes entiendan de dónde viene esta tabla mirando al gráfico. Vamos dibujar um gráfico juntos, vamos desmenuzar esse gráfico para entender e com o entendimento do gráfico, vocês serão capazes de interpretar as condições climáticas e do tempo para saber se é um bom momento para fazer uma aeração ou não e que é o que passa. Depois, quando se habla das propriedades físicas dos granos, vamos ver desde a porosidade na massa de granos, o ângulo de talud, que é o talud, ângulo de acomodação, e um pouco da parte de constituição do grano, onde está a umidade, por que alguns granos secam mais rápido que outros. Vamos ver um tema que é, diria assim, muito pouca gente conhece, muito pouca gente sabe o que é a histerese. Por isso, há bastante confusão quando se habla de secado de granos ou o umedecimento do grano dentro do silo, porque vamos entrando já no último dia, a higroscopicidade dos granos. Vamos ver os princípios básicos da higroscopicidade, porque a higroscopicidade de um grano é o que diz se ele vai absorver umidade ou se ele vai perder umidade para o aire. Então, basicamente, isso vamos ver essa semana. Básico, básico, básico mesmo. Então, o principal objetivo do almacenaje de granos é a conservação desses granos por um determinado tempo, sem que eles perdam suas propriedades. Quando se habla de almacenar o grano, se habla de guardar este grano para um uso futuro. Este uso pode ser a comercialização
o puede ser un uso industrial. Ustedes saben que en la campaña se cosecha todo el grano de una vez, pero la industria no tiene capacidad de procesar ese grano al mismo ritmo que se cosecha. Entonces tenemos que guardarlo. Qué bueno sería si de aquí a 3, 4, 5, 6 meses yo tuviera el grano con la misma calidad con la que yo recibo del campo, no sucio, no húmedo, pero con la calidad, con el mismo contenido de aceite, de proteína, del almidón, con todas las características que el grano reúne y ofrece para el uso, sea en contenido de proteína, sea vitaminas. Entonces, el objetivo principal del almacenaje es conservar las propiedades del grano. Entendiendo eso, aquí ya está el factor tiempo. Es por cuánto tiempo voy a guardar mi grano. Ese factor tiempo me va a llevar a tomar algunas decisiones ya al momento de recibir, dónde voy a guardar, en qué silo, en qué galpón, más adelante, más atrás, qué tratamiento voy a dar a este grano, con cuánto de humedad voy a almacenar, si es un grano para comercializar, si es un grano para mi propia industria, son tratamientos distintos que ya vamos a discutir y vamos a entrar. Y mantener las propiedades de un grano significa que no pierdan las características que los hacen aptos para el consumo. O sea, existen propiedades cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, si yo pongo 10 toneladas, o 100 o 1000 toneladas en mi silo, yo quisiera sacar esas mismas 1000 toneladas daqui a 2, 3 o 6 meses. Sabemos que isso praticamente não é possível, a menos que se realize um tratamento extraordinário, excepcional, que já vamos ver, que se hace para que dentro de 6 meses eu tenha a menor perda de peso possível. Por isso diz quantitativa. E quando se habla qualitativa, se habla de las características del grano. Por exemplo, la soya es un grano, es conocido como una oleaginosa, pero la soya tiene 17, 18% de aceite en su constitución física. Cuando se habla de propiedad cualitativa, ¿con qué calidad yo voy a tener mi soya de aquí a 6 meses? Una propiedad cualitativa, por ejemplo, del aceite es la acidez. Eu, depois de certo tempo, dependendo da história que o grano vive dentro do silo, ele vai ter mais ou menos acidez. Um grano pode estar ardido, pode estar já cocido, pode estar queimado. Então, são características, são propriedades que, se um grano chega daqui a certo tempo, a hora de utilizar, com muita perda qualitativa, pode ser que este grano sirva só para descarte. Por exemplo, se um grano, um maíz, que passa por um processo de almacenagem não adequado, com bastante umidade, com temperatura, e desenvolvem hongos que produzem toxinas, esse maíz está condenado. No sirve, no es apto para el consumo, ni animal, ni el consumo humano. Mantener el objetivo del almacenaje de granos, entonces, es conservar el grano y mantener las propiedades que lo hacen aptos para el consumo in natura o para la producción de alimento humano o animal. Sin eso, no existe razón por el almacenaje. Se tu objetivo não é produzir alimentos, e sim é comercializar, tienes que proteger as propriedades quantitativas para ter tu quantidade de granos e tampouco, a la hora de vender, sacar uma muestra e dizer a tu cliente, te estou entregando este produto, mira que bueno está depois de 6 meses, depois de um ano. Esse é o objetivo do almacenaje, para quienes no tenían muy claro. Entonces, para mantener las propiedades,
eu devo saber, devo conhecer quais são os fatores que, com o passar do tempo, fazem com que reduzca minha qualidade, com que eu perda a quantidade de produtos que tenho almacenado em meu silo. Então, eu devo conhecer todo o que consome o produto que está almacenado e todo o que altera as propriedades físico-químicas. Neste contexto básico, que é o que consome o produto? São insectos, as plagas, não? Os insectos, os hongos e a respiração, que é o consumo, o autoconsumo do grano. Quando esse grano está submetido a condições não adequadas, ele se vai autoconsumir. Já vamos entender, vamos falar um pouquinho mais quando falamos da fisiologia do grano. Pero para adelantar um pouquinho, a respiração do grano ocorre quando esse grano é agitado ou se aproxima, se acerca às condições para a germinação. Quando o grano está submetido a certa temperatura e a certa umidade, este grano vai pensar que já é hora de despertar. Quando bajamos a umidade do grano, lo enfriamos, este grano entra em um estado de dormência. Ele vai dormir. Então, se este grano recebe temperatura e recebe umidade, ele vai pensar que é o momento de despertar, é hora de nascer. E para que empiece a brotar, para desenvolver o embrião, ele vai consumir sua própria energia. Depois, todo o que causa alterações nas propriedades físico-químicas, basicamente é temperatura e umidade. Se nós podemos controlar o desenvolvimento de insectos, desenvolvimento de hongos e controlar a respiração, temos metade ou a maior parte da batalha já ganada. Já vamos conseguir manter as propriedades de nosso grano. Agora, não falaremos de ratas nem de pájaros, porque isso é um controle físico. Claro que se põe veneno ao redor dos silos, pero é um controle físico, é mais fácil. E a maioria das unidades já tem esse problema controlado. Já? Então, avançando um pouquinho, uma mais, já não sei por que não avança. Aqui. Quando se fala de almacenagem, vamos falar do fator tempo, que é fundamental. ¿Por que o tempo? Uma unidade de almacenagem de granos que abastece uma fábrica, por exemplo, me concentro na soja, que não tenho mais experiência. Uma fábrica de aceite vai processar a soja com 10%, 10,5% de umidade. Se este grano está almacenado com 12, 13, que é a umidade comercial, antes de enviar à fábrica, o ideal seria baixar esta umidade para 10,5, 11, para não ter problemas de percolação allá no momento de extrair o aceite da soja. Agora, este grano, quando chega do campo, ele é um grano novo, bueno. Se vamos guardar um grano por 6, 7, talvez 8 meses, o ideal seria, a la hora de receber, já bajar esta umidade, talvez a 11, 11,5, para que se conserve durante mais tempo. Menos umidade, menor atividade do água, que o professor Paulo vai desplayar falando disso no curso. Então, se reduz com a umidade, já diminui o risco de almacenagem em função do tempo. Vou ter menos risco de calentamento. Agora, se é um grano comercial, que eu vou vender daqui a um mês, 2 meses ou 3 meses, temos as tolerâncias do mercado que dizem que posso comercializar granos a 13% de umidade. Se meu cliente não me paga um prêmio para entregar-lhe um grano a 12% de umidade, então se vou estar perdendo 12 para 13
el que comercializa el grano va a estar perdiendo. Entonces ya son juegos de interés económico que uno juega o practica las leyes del mercado. No hay nada malo en eso. Si tengo grano de 12%, lamentablemente voy a perder en la hora de comercializar. Pero si voy a industrializar mi producto, puede ser que tenga ventajas. La humedad y la temperatura dentro del silo. La humedad, la temperatura también influencia mucho en el secado, en el rendimiento de mi secadora. La humedad y temperatura del aire, que el aire es uno de los principales, digamos, principales productos, principales materias primas que nosotros utilizamos en una unidad de almacenaje de granos. Por eso se da bastante atención a las propiedades termodinámicas de la mezcla de aire y vapor de agua. Vamos a tener una noche, vamos a hablar solo sobre eso, solo entender cómo se comporta esta mezcla, qué es humedad relativa del aire, qué es humedad absoluta, qué es punto de rocío, cuándo ocurre la condensación, cuándo no ocurre, qué debo hacer para evitar. Entonces, una serie de cosas. Mi objetivo en el almacenaje es tener humedad baja y temperatura también baja, pero tampoco humedad tampoco muy baja, que como ya hemos hablado, que humedad muy baja puede representar pérdida a la hora de vender. Eso tiene que estar claro. Después, el control de impurezas. Una impureza mal controlada puede causar un verdadero desastre dentro del silo. Luego más voy a compartir algunas fotos que van a ver. Los que ya tienen más experiencia, ya seguramente ya han visto, ya han vivido esta experiencia dentro de sus silos o dentro del galpón, los problemas que causa la impureza. Solo que la impureza es un mal con quien debemos aprender a convivir. Casi no. Por el mismo motivo que tenemos con la humedad, para la impureza existe una tolerancia. El grano comercial puede ser entregado al cliente con 1% de impureza. Aquela empresa que tiene un buen proceso de pré-limpieza, entrega un grano prácticamente limpio, 0% de impureza, está perdiendo 1% del peso, porque la ley protege al que entrega el grano. Entonces, no tiene la obligación de limpiar a cero. Ninguna máquina en el mercado tiene la capacidad de limpiar un grano en flujo continuo a prácticamente cero. Siempre hay un poco de impureza que pasa. Entonces, la ley protege que puedes entregar por una eventualidad en el proceso de almacenar el grano, vas a tener una segregación de las impurezas. Entonces, si tú guardas, por ejemplo, 10.000 toneladas en un silo, ese 1% no está distribuído en todas las 10.000 toneladas. Entonces, en algún momento, na hora de despachar el grano, vas a sacar producto con 2%, 3%, e a ratos vai sacar produto limpo, com praticamente 0% de impureza. E esse cliente que leva o produto limpo não te vai pagar mais por isso, pero aquele cliente que tem que receber 1,5%, 2% ou 3%, não te vai pagar por isso, ele vai descontar. Então, temos que aprender a conviver com as impurezas dentro do silo. Outro conhecimento básico, fundamental para quem trabalha com almacenagem de granos é o balance de massa. Que é o balance de massa? Que é o que entra em minha unidade, que é o que eu recebo, e quanto recebo e quanto despacho. E essa diferença está dentro de minha unidade de almacenagem. Para começar, na recepção, teóricamente recibe o produto do campo sucio e úmido. Para quem trabalha, sabe, quem não trabalhou todavia em uma unidade de almacenagem, quem está começando,
ya se habrá dado cuenta que cuando se saca una muestra allá en la recepción, ¿por qué se hace un análisis? Porque es muy importante tener un análisis preciso. Gran parte de las pérdidas de una unidad de almacenaje de granos puede ocurrir en el muestreo, en el análisis de la muestra. Si no se sacan la debida cantidad de muestras en un camión o en un trailer que llega, 1 punto, 2 puntos, no tem uma muestra representativa da carga. Então, hay que sacar vários puntos. Existe uma explicação para isso. Saca de vários puntos, se hace um quarteo, não vamos entrar em detalhes, e se analisa quanto de impureza, quanto de ardido, quanto de quebrado, quanto de granos verdes, palos, piedras, tierra, toda a classificação de los granos, para saber exatamente o que é o que estou recebendo. Depois, esse grano, com toda essa mescla, vai passar por uma máquina de pré-limpieza, onde se deve retirar o excesso de impurezas, não toda, o excesso de impurezas. O ideal é deixar com 1% de impureza, o ideal. Saliendo de la pré-limpieza, vamos... Bueno, aqui, na apresentação, vocês podem ver que há um signo de resta. Del produto que llegó, estoy restando el exceso de impurezas. Después voy a restar el exceso de agua, que es el secado, el exceso de agua. Por eso es importante saber para qué vas a almacenar el grano. ¿Es un grano para comercializar? Voy a bajar a 13,5, 14, considerando que durante cierto tiempo dentro del silo con la aración, mi grano va a secar hasta 13. Pero no quiero que mi grano seque hasta 12. Quiero que seque hasta 13 para poder entregarlo y tener los beneficios de estar dentro de la ley y dentro de los parámetros técnicos requeridos. El exceso de agua, entendamos eso. Entonces ahí recién el producto va a ir al almacenaje. Ahora mi producto va a ir para dentro del silo. Ahí mis granos passam sempre, os granos não andam solos na unidade, não é? Tem que passar por os transportadores, o ajuste dos transportadores. E uma diapositiva um pouquinho mais abaixo, vamos ver alguns transportadores, vamos falar um pouquinho mais dos transportadores. Então, há pérdidas nos equipamentos. Há equipamentos que, por sua própria característica, fazem com que os granos se quebrem ao passar por aí. Um grano que sale demasiado seco de uma secadora, ao passar por los elevadores, por roscas transportadoras, por como são conhecidos aqui, os chimangos, talvez por los redlers, um pouquinho mais se vai quebrar, um pouquinho menos. Há transportadores que quebram mais, outros quebram menos. Depois, em los barrantes têm que ser bem desenhados para reduzir o impacto e quebrar menos granos. Barrantes com maiores velocidades também têm um desgaste mais rápido. É muito comum em unidades de almacenagem de granos ver os caños amarrados com bolsas tapando os huecos que ocorrem durante a campanha. São fatores de projeto que devem ser cuidados. Barrantes muito largos. Bom, existe uma técnica em la engenharia, em el diseño de los barrantes, existem limites de velocidade, limites de altura que devem ser respeitados. Se a pessoa que cuida do layout conhece os critérios técnicos para desenhar os barrantes, vai vir muito bem desenhado e vai ser muito bem hecho. Por isso também é importante que quando se hace um montaje, haya uma supervisão de um engenheiro que tenha experiência, que sepa, não se deve cambiar os desenhos de montagem de barrante porque ele simplesmente lhe dá a gana. Vai haver problema e esse problema vai sair caro para o dueño da unidade. Vai perder granos. E em granos, cada grano conta. Em uma unidade, cada grano que se perde
se va sumando 1, 2, 3 y al final de la campaña, ¿cuántos trailers se pierden? Después que el grano entra dentro del silo, ahí ya viene otra cosa que es, puede ser, bueno, voy a hablar que es la quiebra técnica y las pérdidas por plagas y hongos, el consumo y el sobresecado. No está escrito aquí, pero no debemos confundir la quiebra técnica con el sobresecado de los granos. Ya les voy a explicar. Cuando el grano entra en el silo, perdón, cuando guardamos el grano en el silo a 14% y lo sacamos con 12%, hubo una pérdida de 2% de humedad. Eso no es quiebra técnica. La quiebra técnica es la pérdida de peso por la respiración del grano. Por eso, mañana pasado, cuando hablemos de los granos, vamos a explorar un poquito más ese tema de la quiebra técnica. Ahora, ¿qué es fundamental saber aquí? Que el grano, después que está dentro del silo, ya no tengo mucho más que hacer. El cuidado con la prelimpieza, la limpieza, el secado, es antes de guardar el grano dentro del silo. Después que el grano está ahí, mis queridos, no hay mucho más que hacer. Por más que haya termometría, haya aeración, pueda hacer transilaje, son medidas que son correctivas de un trabajo mal hecho antes de guardar el grano. Y todas esas medidas correctivas cuestan dinero. Toda vez que tengo que recircular grano, lo voy a romper el grano. Si tengo un aumento de temperatura, tengo que encender mis ventiladores, estoy consumiendo energía eléctrica y además de eso, estoy corriendo el riesgo de sobresecar el grano. ¿Ya? Entonces, hasta aquí yo quisiera, voy a dejar de compartir un momento. Estoy viendo que hay alguien con la mano levantada, quiere hacer una pregunta, puede abrir su micrófono y preguntar, porque esto aquí no es para hacer un monólogo, vamos a compartir experiencias. Quien quiere, encienda su cámara, haga su pregunta, su contribución. Como he dicho al principio, no soy el dueño de la verdad, estoy compartiendo mi humilde experiencia. Si alguien tiene alguna experiencia distinta, quiere agregar algo, por favor, estamos todos para crecer. Buenas noches, ingeniero. Mi pregunta sería que, por ejemplo, en el área del almacenado que tenemos nosotros en la empresa, cuando hacen recepción de grano de maíz, normalmente nosotros no contamos con lo que es un secador, o sea, no aplicamos esa parte que usted explicaba. ¿Qué pasaría o qué efectos tendría sobre nuestro grano si estaríamos recepcionando con una humedad del 14, del 12 o del 13%, de tres tipos de camiones, digamos, o de tres tipos de proveedores que nos están llegando? Pero sí o sí pasa por una prelimpieza, digamos, pero no hace como le puedo decir, digamos, una nivelación de una humedad única de todos los granos que nos está llegando. Estamos limpiando el grano, pero estamos almacenándolo con una prelimpieza, pero con distintas humedades de grano. Ok, bueno. Partimos del principio que cuando tú recibes granos, no tiene secadora, ¿no? Ok, estás recibiendo granos con, por ejemplo, 13, 14, 15% de humedad, los 3 granos. Los guarda Sí, todos juntos. sí, con una Ya. prelimpieza. Pasando da prelimpieza, saca la impureza, pero no altera la humedad. No, no. Si tu silo tiene un buen sistema de aeración, puede que Okay. no tenga mucho problema. ¿Dónde está el riesgo y dónde está el mayor error?
es pensar que si tengo un grano con 13, uno con 14, uno con 15, al mezclarlo voy a tener un promedio de 14. Eso no es cierto. ¿Va? Y Ya. primero, digamos, primero que recomendaría, para cada grano debería ser guardado en un lugar separado para que, para que reciba un tratamiento distinto. El grano más húmedo lo usaría primero, porque vamos a ver en las tablas luego, el grano más húmedo está bajo riesgo de deterioro, ¿ya? Primero utilizaría el grano más húmedo, ¿ya? Después, bueno, primero lo separa los granos, los deja separados, no los mezcla y utiliza el grano más húmedo primero. Primero, no tienes opción de secarlo, utiliza primero ese. Ya que eres una fábrica, ¿no? Estás produciendo. Así, mi humilde opinión sería por ahí. No sé si alguien me puede compartir. Rodrigo, te veo aquí. Evandro, ¿Qué diría Rodrigo a William? ¿Cuál sería el consejo en este caso? lo que pasa es que me salí de la reunión aquí, acabó la batería de mi celular, ¿ya? Ah, ya. Pero ¿qué comentó él del tema? ¿Qué era? Ya. Él no tiene... Solo un breve resumen, por favor. Sí, él trabaja en una fábrica de alimento balanceado, no tiene secadora y recibe granos con camiones de granos con humedades distintas. Correcto. Llega un camión con 13, llega otro con 15, de repente uno con 14. ¿Qué hago? Dice William. ¿Y dónde le pone el producto? ¿Dónde le acopia el producto? ¿Dónde le acopia el producto? ¿Le guardan un silo con aeración? ¿O dónde le guarda ese producto cuando él descarga del camión el grano con distintas humedades? ¿Dónde le guarda? ¿Dónde le guarda el grano? Después de hacer lo que es el descargueo del grano, Exacto. generalmente le hacen una prelimpieza y directo Ya. almacenaje de silo. Es lo De más común que silo, hacen. Sí, de silo directo, con todo así. aeración. Con Sí, aeración, el silo. sí, tiene dos sistemas de lo que mencionó el ingeniero de transilaje y de ventilación. Tiene cada silo. Actualmente tiene 4 Ya. silos en los cuales Ya, el cuentan con esos dos transilaje es sistemas. una cosa, William, ¿no? Perdón, Evandro, Diga. usted sabe que me encanta mi trabajo y también las cosas, ¿no? que hago, ¿no? Sí. El tema en este caso, William, o transilado é a última coisa que uno deve fazer num silo. É minha humilde opinião, não? Se você tem, qual é o máximo de humedade que vos recibe la humedad que recibe de tu grano? ¿Te tiene esa información o no? La humedad del camión. Lo máximo que se ha recibido ha sido de 15.5, 15.2. Lo máximo. Yo creo que mezclado de maíz con 13 a 15, no pasa nada, no necesita secar. Mezcla esse grano com o seco e úmido e homogeneiza com aeração. Vai secar automaticamente isso, ou seja, se tu passou se vou passar na pré-limpeza primeiro, não? Sí, sí, sí. Então, eu hago isso em minha planta. Eu recebo o grano. Usted o que tem um silo pulmão, nós chamamos isso, um pulmão, que dá um pouquinho de umidade para que respire o grano úmido, não? Juntamente com 15. Para mim, grano com 15 aqui, olha, até rir, para mim não é umidade alta, é uma umidade que se pode trabalhar sem necessitar, solamente homogeneizando com outro grano mais seco e aplicando aeração em determinados tempos, mirando a temperatura do ar ambiente na noite e tudo mais. Não? Isso se vai homogeneizar dentro de tu silo, não? E não vem inconvenientes, não necessita secar um grano que llegue com 15. Em minha humilde opinião, não há necessidade de secar aqui em Santa Cruz, as condições climáticas que temos, ¿no? Aún mais na época de inverno, que é um clima muito seco, ¿no? Bastante seco e relativamente frio na noite, ¿no? É a minha opinião como acopiador de granos há mais de 20 anos que trabalho. Mas eu não secaria. Tu empresa, eu creio que hace bem,
Y posterior a eso, se va a un proceso rápido de industrialización. Tranquilamente, usted puede trabajar así, William. ¿Ya? Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Mira, ¿ves? Perdón, William, no. Gracias, Rodrigo. Tienes ya tienes dos opiniones parecidas, pero no iguales. ¿No ve? Yo le he dicho a William, te recomiendo procesar primero el grano húmedo. ¿No ve? Y Se hay condiciones de procesar, eu não sei como é o processo sí, dele. Grano exacto, com 15, se há hipotético, condições ¿no? de processar, industrializar tu grano que tem 15 de umidade, também não está mal processar primeiro úmido, depois de seco. Não está mal também. São Se vai opções que eu guardar. sei que não vai... Claro, exatamente. Você vai guardar por 15, 20, 30 dias e posterior a isso processar para industrializar. Não é inconveniente você mesclar o grano limpo, perdão, o grano seco, um pouquinho mais seco com o úmido, ou trabalhar primeiro com o úmido, perfeitamente. Também não está mal tu opção de trabalho, não? ¿Sí? Não está mal, não está mal. Aquí lo importante es, Rodrigo tiene mucha experiencia. ¿Ya? Rodrigo Exato. habla con base a experiencia, no con base a teoría. Exatamente. Não, ¿No? zero teoria. En eso Certo. estamos. A teoria com vocês. Ajá, Eu me complemento com a teoria com vocês, não? correcto. ¿Ya? En términos generales, cuando se habla de los conceptos que están de moda ahora, es la segregación, la rastreabilidad. Lo más que puedo segregar los granos, como dice Rodrigo, 15% tal vez no sea un contenido de humedad fuera de control, con aeración lo corrige. Pero cuando usted recibe granos, por ejemplo, 22%, otro con 18%, otro 8 con 15%, no se debe mezclar. ¿No? Porque un grano con 18% en una secadora y otro grano con 15%, ¿no? No se debe mezclar, porque el tratamiento es distinto, el ajuste de la secadora va a causar problema. ¿No? El operador, por más ninja que sea... Exatamente, ou seja, como eu fui bem claro, né, Evandro? Máximo hasta 15, né? Posterior a isso, não se toca, aí é outro trabalho que tem que Otro fazer. tratamiento. Exatamente. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo hasta aquí? Evandro, te Sí. pergunto aqui, te observo um temita que Sí. faltou, que imagino que cosa que eu aprendi também muito é a limpeza de tu planta, não? Tu planta tem que estar o máximo possível limpa, ou seja, para mim, nos cursos que a gente afuera gravou, em mente uma palavra que me falou um palestrante, um maestro de armazenagem de grano da Argentina, que falou que a limpeza é o melhor pesticida. Me entende? Então, se quando tu puder melhor limpar tu planta, lavar com água, com sabão, ou seja, é a melhor opção que temos, seja tu cinta transportadora, pé de elevador, ou seja, arriba, abaixo, techo, não? Isso para mim é essa frase quedou gravada em minha mente e eu indico isso. Essa é a única observação que eu vejo que te habla em tema de la limpeza de planta, ¿no? Que vai evitar muitos constrangimentos, muitos problemas de futuro. Lo voy a anotar, Rodrigo. La limpieza es el mejor pesticida. Ingeniero. Exatamente, Sí. exatamente. Ingeniero Rodrigo, si me permite un momento. Querido William, com todo, eu não sou engenheiro, que aprendi minha vida foram todas na parte prática, não? Evandro sabe, ele há muitos anos, então por isso que eu sempre me gusta quando há uma charla bonita assim, seja em congressos, seja também por via internet, não? Porque eu aprendo também, me entende? A mim me faz muita falta a parte teórica, não? Por isso que eu participo, estou participando com todo gosto, e eu felicito a iniciativa de Evandro, né, e das empresas que estão aportando aí. Gracias. Adelante, William, pregunta. Quería consultarle, digamos, ¿qué recomendaciones me podría dar respecto a la limpieza de los bajantes, ya que es uno de los problemas que igual tengo dentro de mi empresa? La limpieza de los bajantes, tú quieres decir de los elevadores, Sí. es decir, de los Sí, bajantes, sí. o sea,
Eso, si cuando en un momento que vos tenés condiciones, son tubos redondos o tubos cuadrados con tapa, son tubos redondos que tienen bajantes, o sea, ¿cómo es? ¿Son tubos redondos que vos tienes? Son cuadradas. Cuadrados con tapa. Sí. Bueno, mira, lo que te puedo recomendar es, ahí en ese caso no hay que meter agua dentro de los tubos, de los bajantes, de los tubos cuadrados, ¿no? No hay que meter agua. Eso ahí es un tema un poquito más complicado. Lo que te estoy hablando es solamente una parte superficial, y afuera, bajo techo, cinta transportadora, ¿no? Ahora el tema de bajantes es más complicado. Por ejemplo, mis bajantes que eu tenho na empresa são quadrados com tapas e adentro são todos com aplicados com, eu soldei angulares, não? Ou tubos redondos, para que forme sempre uma camilha del grano, para que o grano passe por encima, o grano que está chegando passe por encima do outro grano e forme uma camilha. E nesse caso eu não posso limpar. Isso vai passando, conforme vai passando o tempo, esse grano que está abaixo na camilha vai saindo e sigue o baile, sigue o trabalho. Agora, limpar isso eu não te recomendo, a não ser pé de elevador e o teto e cabeça de elevador. Isso sim pode ser efetuado uma limpeza, né? Mas o barrante é um pouco mais complicado, William. Eu praticamente não tocaria nisso. Ya, muchas gracias. Bien. Seguimos entonces. Un poquito más. Dale, Iván. Dale, meta. Vamos a compartir aquí. Ya vamos a avanzar un poco. Ok. Entonces, balance de masa es todo lo que entra en mi planta menos de todo lo que entra al resto, un montón de cosas y tengo mi expedición. Tengo que saber todo lo que resto para no restar mucho y para no perder mucho. Básicamente, en líneas generales. Ahora, si yo sé que existen factores que hacen con que yo pierda producto dentro de mi planta, suena lógico, ¿no? Tengo que aprender a controlar esos factores. Tengo que controlar el proceso de limpieza, controlar el proceso de secado y controlar la temperatura. La limpieza va a eliminar las impurezas. El secado va a retirar el excedente de humedad. Y el enfriamiento, sea con un enfriador, sea a través de la aeración, aprovechando las condiciones del clima, y voy a reducir la temperatura. Solo voy a ver rápido aquí. El tiempo es un factor, humedad, temperatura, impurezas. Entonces, yo voy a controlar las impurezas, controlar la humedad y controlar la temperatura. Son acciones que debemos tener conciencia de cómo hacerlas. Ahora, cuando vamos a hablar de los equipamientos, hay equipamientos especialmente diseñados para evitar ese punto que Rodrigo nos llamó la atención, que es tan importante, que es la limpieza de la planta. Hay equipamientos que son enclausurados, equipamientos cerrados, que no dejan salir ni polvo ni granos. Las plantas que tienen granos desparramados son plantas que atraen los pájaros, atraen ratas, todo tipo de bicho de la cadena alimentaria, ¿no? Si tengo rata, incluso hasta víboras tengo ahí, tengo gatos, tengo todo lo bicharada en mi planta. Donde hay alimento, ahí se desarrolla la cadena alimentaria. A la hora de seleccionar los equipamientos, por supuesto, hay un impacto en el costo inicial de la planta. Se hace un análisis económico. Mucha gente prefiere utilizar las roscas, los sinfín, los chimangos, que son los equipamientos más baratos. Pero para plantas que van a almacenar por más tiempo,
esse é um equipamento que não se recomenda porque ele quebra muito grano. E há outros equipamentos, como o Redder, a cinta transportadora. Aqui tenho 2 exemplos, a cinta transportadora aberta, a cinta transportadora cerrada. São equipamentos que praticamente têm um consumo de energia muito parecido, pero unas abierto, outras cerrado. Há diferença de preço, pero a largo plazo, há bastante diferença na parte de operação. ¿Cuánto me cuesta operar mi planta? Los gastos de mantenimiento, los gastos fijos, la gente que necesito para estar limpiando y mantener la planta limpia. Muchas veces también se pierde producto por un equipamiento que está abierto, vuela con el viento, o no sé, la cinta transportadora, por ejemplo, los que me conocen saben que conozco bastante de cintas. Entonces, si tiene un problema con un rodillo que está mal, empieza a balanzar por ahí, derruba. Un direccionador de carga no está bien puesto. Muchas veces que uno ve en las plantas, ni siquiera hay direccionador de carga, hay derrame de producto. Se atora un bajante, se pierde producto, llueve producto por encima de los hilos. Entonces, son sistemas, existen sistemas de automatización que me ayudan a minimizar las pérdidas. Por eso que es muy importante la selección del equipamiento adecuado para una planta. Por ejemplo, una planta de alimento balanceado, en la salida de los hilos de aquí voy a hacer un paréntesis. En la salida de un silo pulmón, de un silo pequeño, un equipamiento, una rosca transportadora, no hay problemas en la alimentación de un molino si me rompe el grano, que va a ser molido. Pero no voy a utilizar un equipamiento que rompa el grano antes de guardar en un silo de almacenaje de largo plazo. Quiero dejar claro eso. Un poquito más adelante voy a hablar del tema de la selección de los transportadores para descarga de silos, un factor que es muy importante y que muy pocas ingenierías en el mundo tienen en consideración este factor. Los más experientes van a compartir conmigo, van a entender por qué estoy hablando de eso. Entonces, la selección de los transportadores es muy importante cuando se hace el diseño. Ahora, cuando usted entra en una planta que ya está lista trabajando, el mantenimiento de sus transportadores es fundamental para no ensuciar la planta y para no perder producto. Ahora, quisiera que ustedes vean esas 2 fotos. Una foto es un galpón, otra foto es un silo. En el galpón, quiero que ustedes admiren, imaginen el tamaño de ese galpón. ¿Cuántas 1000 toneladas de granos entran dentro de ese galpón? Y miren en el medio, en la parte central, no sé si ustedes ven mi cursor del mouse que estoy pasando, el apuntador, pero las boquillas de salida de este almacén, ¿ya? Ahora, miren la foto, a un costado la foto del silo. Este silo está mostrando signos de granos con hongos, con moho, granos ardidos, granos quemados. Es un silo donde hubo problema. Ahora, solo les pregunto, ¿qué es lo que pasa? Fica el micrófono abierto. Evandro, no está moviendo no estás compartiendo pantalla. Disculpa. ¿Va? Gracias por avisar. ¿Qué hora ha pasado, no? ¿Ahora están viendo? Sí, Evandro, se ve bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Sí. Entonces, aquí les muestro otra vez el almacén que está empezando a recibir la carga, grandísimo. Digamos que dentro de un almacén de este tenga, no sé, 100,000, 200,000 toneladas. ¿Qué es lo que pasa? O mejor, ¿qué hago? Yo soy el administrador de la planta. ¿Qué hago si tengo un punto de calentamiento y una lateral de ese galpón?
Va a decir, incendio la aeración. Los que guardan productos dentro de los galpones saben que la aeración dentro de un almacén siempre es un punto crítico. No porque por el problema de quien construyó el galpón, quien construyó la aeración, pero por el propio formato, por la geometría del producto dentro del galpón, siempre es un punto crítico para trabajar. Si tenemos un punto de calentamiento dentro de un galpón, es muy probable que va a pasar lo que estamos viendo en la otra figura esa del silo, donde hay granos con moho, granos quemados. ¿Dónde quiero llegar? La selección de los transportadores. Eso digo por experiencia, eso pasó conmigo. Yo estaba en una planta, felizmente, la planta fue diseñada por talvez uno de los mejores ingenieros que he conocido en mi vida, la parte de diseño de transportadores. Essa planta foi diseñada con silos de 10.000 toneladas, pero en la descarga pusieron correas transportadoras con capacidad de 600 toneladas por hora. Hagan la cuenta ahora, saquen su cuenta, 600 toneladas por hora. En 10 horas se podría mover 6.000 toneladas. Tuvimos puntos de calentamiento dentro del silo y nos fue fácil hacer un transilaje rápido. Como dice Rodrigo, transilaje es lo último que se hace, pero cuando se llega a un momento crítico, no te queda otra sino moverse el grano lo más rápido posible para controlar el punto de calentamiento. Ahora les pregunto, y he visto bastante, seguramente ustedes también han visto, silos ahí de 6.000, 7.000 toneladas, con transportadores de 100 toneladas por hora, 120 toneladas por hora. ¿Por qué? Si hay un punto de calentamiento, usted es el gerente de esa planta, ¿cuánto tiempo te va a tardar para mover el grano? Más abajito vamos a hablar, les voy a mostrar por qué es tan crítico este tema. Muy pocas ingenierías en el mundo tienen en cuenta el desespero del gerente de planta cuando hay un punto de calentamiento en el galpón o en el silo grande, para mover ese grano lo más rápido posible. Porque después que el grano está dentro, solo quien ya estuvo adelante de un silo, dentro de un galpón, con 100.000 toneladas, va a pensar cuánto tiempo va a tardar para mover todo ese producto. Ya se habló, mira, el control de los bajantes. Como dice, hay bajantes redondos, hay bajantes cuadrados. Cada bajante tiene un tratamiento distinto. Hay los largos de los bajantes. Los bajantes tienen ángulos que deben ser respetados, tienen largos que deben ser respetados. Hay bajantes que sí o sí tienen que trabajar con revestimiento para proteger contra la abrasión, contra el desgaste. Son cuidados básicos que debemos tener en cuenta siempre que vemos una planta de almacenaje de granos. Además de eso, ahora, dentro de las acciones para controlar los factores que consumen mi producto, está la selección de las tecnologías. Existen muchas tecnologías que se están desarrollando que tienen funciones específicas que me ayudan a controlar, que me ayudan a minimizar los efectos, tal vez, de un trabajo mal hecho a la hora de la recepción. Una de las tecnologías que quiero compartir con ustedes es el tema del distribuidor de granos. Cuando hablemos de la porosidad de los granos, las características del área jueves, va a estar más claro por qué es tan importante el tema del distribuidor de granos. Luego, la termometría. La termometría es conocidísima todos los que almacenan granos conocen la termometría, pero todos saben que la termometría es limitada. Las empresas que venden termometría son muy claras en decir que la termometría te muestra cómo está el silo. Los programas de termometría te ayudan a elegir el mejor momento para encender la aeración o no.
pero la termometría no puede hacer nada después que el producto ya está dentro del silo. Otro tema es el tema de la extracción de aire, los extractores eólicos. El cicloar, por ejemplo, que ven aquí en la figura, extrae el bolsón de aire, el bolsón caliente que se forma en la parte superior de los silos, donde se concentra el calor que proviene de la convección natural, de la respiración de los granos. También concentra el calor que el silo absorbe a través del techo, del calor que es originado en la radiación solar, techo y paredes. Los silos metálicos, en las paredes de los silos metálicos ocurre una transferencia de calor mucho más elevada do que si tuviéramos silos de hormigón, de concreto. Entonces, hay un intercambio de calor, intercambio de temperatura. El grano que está más cercano a las chapas se seca y esta humedad tiene que ir para algún lugar. Este calor tiene que ir para algún lugar. Yo no voy a hablar, eso es un poco más avanzado, las corrientes de aire que están presentes dentro de un silo. Cuando el silo está caliente y afuera hace frío, hay un cierto movimiento del aire. Cuando afuera hace calor y la temperatura más fría dentro del silo, se invierten las corrientes de aire. No voy a tocar ese tema. É um pouquinho mais avançado, não nos dá tempo de falar sobre isso. Agora, um pouquinho mais de cada um. Muito importante. Hacendo recuerdo que hoje estamos falando dos conhecimentos básicos para almacenadores de granos. Tem que saber que necessita um distribuidor de granos. Para que serve? Existe termometria, para que serve? Existe o extrator de aire, para que serve? Vamos entender bem isso quando falamos de las propriedades termodinâmicas da mescla entre aire e vapor de água. Agora, o que é o que passa em um silo que não tem distribuidor de granos? Não tem nenhum distribuidor. Por las características de la mezcla entre granos e impurezas, que é o que ocorre? Las impurezas finas se concentran en el centro del silo. Las impurezas más gruesas, tal vez más livianas, se concentran más cerca de la pared del silo. ¿Qué es lo que pasa? Ese gráfico está bueno, pero todavía falta un poquito, porque es lo que pasa. Las corrientes de la aeración tienden a pasar más cerca de la pared del silo, donde hay maior presença de partículas gruesas, que o aire passa mais fácil. No centro do silo, onde há concentração de impurezas finas, não passa aire. Simplesmente não passa aire e passa isso que estão vendo aqui na outra foto do silo, o grano praticamente queimado, ardido, no centro do silo. E sabem que, quando passa isso, ni como vaciar el silo por el centro. No pienso, después que compacta, hay que entrar con picote, con pala, con todo, y es un tremendo riesgo trabajar dentro de un silo que está compactado. Ese es un problema que, no es bien así, no pasa. Aquí está la foto que no nos deja mentir. Quien trabaja con silos, quien ya pasó por ese problema, sabe que é hecho. Silo sem distribuidor de granos, é muito provável que com o passar do tempo ocorra isso. Por isso, o fator tempo é fundamental. Se eu pongo mis granos sem distribuidor de granos por uma semana, não passa nada. Em uma semana não vai haver tempo de compactar, não vai haver tanta respiração. Dejo por 2 semanas, talvez não, 3, não sei, 4, aí começa a ser peligroso. Agora, outro tipo de distribuidor de granos é o centrífugo. Que é o que passa com o centrífugo? Redistribui um pouco, sim. Pero, déjame hacerles uma pergunta. Imaginem ustedes com as 2 manos llenas de produto, uma mescla entre
tierra, granos de soya y unas piedritas o palos gruesos. Imagínense lanzando eso, dando la vuelta y lanzando, esparramando. Al salir de sus manos, ¿dónde vuelan las piedras? ¿Dónde vuela el grano? ¿Y dónde cae la tierra? ¿Alguien arriesga a decir cuál va a ir más lejos y cuál va a caer más cerca? Bueno, si nadie se anima, es muy probable que las piedras, la impureza más gruesa, vaya más lejos, porque es más pesado, que es un lanzamiento, es la fuerza centrífuga que va a lanzar. Entonces, cuando hay una centrífuga, lo que tiene mayor densidad, mayor peso, va a ir más lejos. Lo que está más liviano se va a quedar, no va a ir tan lejos, va a quedar más cerca. Y lo que es más fino, que no vence ni siquiera la resistencia del aire, va a caer cerquita ahí. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Yo tengo una segregación circular. En el centro, yo tengo productos livianos, tal vez mi grano caiga alguna parte en el centro, tengo una formación circular de prácticamente dos conos, no dos conos, un cono circular con un centro donde tengo producto grueso y en un costado también tengo una parte de producto grueso. Lo que pasa es justamente lo que está aquí en la foto, la compactación es un anillo alrededor del centro. ¿Ya? Esa compactación depende también del tiempo. Si cargamos un silo y dejamos poco tiempo, tal vez no pase nada. Si el producto está debidamente limpio, debidamente seco, puede que en poco tiempo no pase nada. Solo que si mi proceso de limpieza no es tan bueno, no tuve cuidado con el secado, hay producto húmedo, mi aeración no es muy buena, entonces es muy probable que con el sumatorio de los factores yo tenga un problema bastante serio dentro de mi silo. ¿Ya? Ahora existe el distribuidor de granos que carga el silo, carga el galpón, así como muestra la foto. Na verdade, é um homogeneizador de granos que vai girando de a pouquito. Gira um pouco para, gira um pouco mais para. Eu tenho um vídeo institucional para compartilhar com vocês. Eu vou sacar essa diapositiva, les vou mostrar. Ele está em espanhol, explica um pouquinho também como funciona esse processo que faz com que o grano se distribua para que uno pueda convivir con la impureza que siempre va a estar presente en nuestro silo. Convivir con la impureza. A ver, me dejen saber, por favor, si puede ver y escuchar bien. Sin un distribuidor AeraGrounds le puede suceder lo siguiente. Pues el relleno de forma convencional y el esparcidor rotativo no resuelven algunos problemas. Con relleno convencional, usted tiene alto costo con electricidad, disminución del peso del grano, dificultad en el progreso de escape y ventilación, aumento de tiempo de homogenización, secado y enfriamiento de granos. Aparte de eso, provoca gran formación de focos de calor y humedad, pérdida de la calidad del grano, reducción de beneficios en almacenamiento, es decir, tiene pérdida. Conozca AeraGrounds, un producto innovador en el mercado agrícola. Mayor ahorro, mayor rentabilidad. Con AeraGrounds se gasta menos y se gana en calidad de grano. Nuestro distribuidor automático de granos distribuye uniformemente el grano dentro del silo. Disminuyen los costos de almacenamiento y aumento de la calidad del grano. Reduzca sus costos de almacenamiento de granos. Distribución uniforme y automática. Facilita la ventilación, disminuye la mano de obra, ahorra energía,
reduce el calentamiento de granos en silos y almacenes. Con el distribuidor Aeragrounds, la ventilación pasa en todos los puntos, permite enfriar uniformemente. Ventajas de la distribución homogénea. Proporciona un enfriamiento completo. Evita la formación de focos de humedad. Reduce el tiempo de enfriamiento y secado. Disminuye la mano de obra de manipulación. Aumenta la calidad del grano. Usted gana también en seguridad, evitando riesgos y accidentes a los empleados. Apagado automático de distribuidores mediante control de nivel. Medio ambiente más seguro y saludable. Y solo obtiene beneficios con esta nueva tecnología. Ahorro en electricidad, reducción de la rotura técnica del grano generando más beneficios, disminuye el tiempo de ventilación, reducción del tiempo de homogenización, secado y enfriamiento de los granos almacenados, simplificación del proceso de extracción y ventilación, eliminación de fuentes de calor y humedad por falta de distribución, reducción de la necesidad de purga. ¿Desea más informaciones? Entre en contacto por el site www. Bien. ¿Alguna observación? Bueno, una observación, déjame quisiera hacer una pregunta. Tal vez sea un tema de traducción. Reduce la quiebra técnica, ¿no? Yo utilizo otro término ahí. Pero lo que quiero preguntarles, mis estimados, ¿aumenta la calidad del grano? ¿Es posible aumentar la calidad de un grano dentro de un silo? No, ¿no? Entonces, es un tema, como dice, un tema de traducción, pero realmente ayuda a preservar el grano, pero el tema es, nos ayuda a convivir con la impureza inevitable dentro de nuestro silo. Ese es el tema del esparcidor de granos. Está aquí. Ahí. Tecnología nueva. Conocer. ¿Están viendo mi presentación? Sí, ingeniero. Sí, ya. Sí, 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 sí. Ahí está el distribuidor de granos. Es una fotito. Bueno, aquí era el momento del video. Ya me adelanté. Pero aquí está. ¿Qué hace? Esparce el grano de manera más homogénea para facilitar la aeración. Termometría. Aquí está este tema tan interesante y tan crítico que es el control de temperatura dentro de los silos. La termometría es una medición en puntos de control. No, la termometría no te muestra exactamente toda la historia o todo lo que pasa dentro de tu silo. Na figura, empezamos na figura 3, se eu tenho um produto concentrado no centro do silo, que o ponto de calentamento empieza justo em cima de um pêndulo, justo sobre o pêndulo e em cima de los termômetros. Agora, dando um passito para trás para os que conhecem menos de termometria. A termometria está composta por pêndulos com sensores de temperatura. As mais modernas agora já têm sensor de temperatura e umidade. Já les vou falar da umidade. Esses pêndulos estão distribuídos de forma que não deveria haver mais de 6 metros de distância entre um e outro. Algumas condições se habla de 5 metros, outros de 6 metros. Esse é um rádio de 3 metros de alcance entre cada pêndulo. Não deveria estar mais do que 3 metros descoberto. O que é o que passa? E entre cada sensor, aproximadamente 2 metros. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si tengo un punto de calentamiento cerca a un sensor? Inmediatamente la termometría me acusa, me entero, pucha, para avisar, hay un punto donde hay diferencia de temperatura en este punto en relación a otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa si por una razón u otra
mi incremento de temperatura está lejos de los péndulos, lejos de un sensor. Cuando el sistema acusa una variación en la temperatura, puede pasar una semana. ¿Qué es lo que está, cómo estará mi grano en esa bola, digamos, que empieza a crecer el problema de adentro hacia afuera, hasta tocar un péndulo, hasta llegar a un sensor? Ya tengo una pérdida bastante grande. Por eso la termometría ayuda mucho, no se cuestiona, pero no es la solución. La solución está antes de guardar mi grano dentro del silo. Lo limpio. Perdón. ¿Quién quiere hablar? Siga nomás. ¿Quiere preguntar? ¿Quiere compartir? ¿No? Bueno, seguimos entonces. ¿Me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? Sí, positivo. Ah, tá. Bueno, entonces, siguiendo. Quiero que ustedes imaginen la pérdida que ocurre si caso el punto de calentamiento está lejos de los péndulos. Entonces, quiere decir que no es la termometría, ayuda mucho, pero no es la solución ideal. La solución ideal es un buen control de limpieza, un secado ideal, ni mucho ni poco, y una buena distribución de los granos para que yo tenga una aeración eficiente. Hoy no voy a hablar de aeración, no voy a tocar ese tema, pues solo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hablar más de aeración cuando hablemos de las propiedades del aire. Ahora el sensor, antes era solo temperatura, ahora hay sensores también de humedad. Este sensor no mide la humedad del grano, él mide la humedad del aire intergranular. Con la humedad del aire intergranular, conociendo las condiciones o las características, digamos, de higroscopicidad del grano, yo puedo estimar la humedad del grano. De acuerdo con las tablas de equilibrio higroscópico, si yo conozco la temperatura y si conozco la humedad del aire intergranular, yo puedo estimar hacia dónde está yendo mi grano, si está con qué humedad está mi grano, con la lectura de la temperatura y de la humedad intergranular. Vamos a ver eso durante la semana, un poco más a fondo. Este es un gráfico, son gráficos que nos muestran cómo funciona la temperatura, o mejor, cómo funciona la termometría cuando tengo un punto de calentamiento dentro del grano. En la computadora, la termometría, el software nos muestra con distintos colores cómo está el comportamiento de la temperatura. Por ejemplo, en este que está marcando en rojo, en algún punto tenemos 34, 33, 35, 30 grados, que son temperaturas que son muy dañinas para el grano y favorables a la proliferación de insectos. Entonces, controlando perdón, he pasado aquí, la termometría sirve para eso, para mostrarnos qué es lo que está pasando dentro del silo, para alertarnos de las condiciones para que podamos actuar, para que podamos tomar decisiones. Por eso el curso de criterios técnicos avanzados es para quien toma decisión. Nos va a enseñar a tomar decisiones, qué hacer cuando hacemos lecturas. Por eso esa parte básica, vamos a hablar lo básico para que se entienda cómo entender una variación de temperatura, cómo interpretar el aire para después, con el profesor Paulo, saber qué hago con este aire en determinadas condiciones. Vamos a hacer ejercicios, todo. Otra tecnología es la extracción de aire.
Es el cicloar que por gravedad, utilizando las propiedades termodinámicas del aire, el cicloar extrae el bolsón de aire caliente que se concentra en la parte superior del silo y evita principalmente la condensación. Ese tema nosotros vamos a trabajar, ya, si no me equivoco, mañana está en nuestra agenda. Vamos a explorar a full ese tema del cicloar, el tema de la condensación, porque toca directamente en lo que se refiere a las propiedades termodinámicas del aire. Mañana vamos a ver aeración, vamos a ver condensación. Un ejemplo del problema de la condensación. Isso aqui é um teste que se hizo em 2009 na cidade de Sorriso, Mato Grosso, com 2 silos de 6.000 toneladas, silos de 22 metros de diâmetro. Um silo com el cicloar e outro silo sem el cicloar. Vejam a diferença nas paredes dos silos. Esse acúmulo de umidade na parede del silo é fruto, é causado por la condensação, que vamos entender mañana como ocorre, por qué ocorre, e principalmente que pode ser evitada. Isso aqui, para muitos, pode ser um absurdo. Silo blanco. Pucha, ¿a quién se le ocurre pintar un silo de blanco? Es una tecnología, no sé si es tan nueva, pero es algo que funciona. ¿Por qué? La chapa del silo absorbe mucho la radiación del sol por su propio color. Entonces, pintando el techo y las paredes del silo de blanco, estamos reduciendo, se reduce el factor de absorción de la radiación, que se transforma en calor dentro del silo, de 97 para 10%, porque el color blanco, en relación al color negro, el negro absorbe 97% de la radiación y el color blanco reflete 90% de la radiación. Entonces, yo sé que aquí en el grupo hay colegas de profesión que tienen silos o techos de silo pintados de blanco. Y si se llegó a hacer eso, es porque realmente tiene un buen resultado. Solo que esa tecnología, ela es un poco cara, para no decir bastante cara, y compensa cuando el tiempo de almacenaje justifica. Por eso que desde el principio se habla control, tengo que tener en consideración el tiempo de almacenaje, la humedad, temperatura, las impurezas. Si yo controlo, si tengo control sobre esos factores, es muy probable que tenga éxito en mi proceso de almacenaje de granos. Creo que para hoy era eso. Mañana, entonces, vamos a ver las propiedades termodinámicas del aire. Mis estimados, les dejo abierto para sus comentarios, sus preguntas. Ya vamos con casi 1h30. Y gracias por la participación. Gracias por los comentarios. Y quisiera escuchar de ustedes también para que no sea un monólogo. Evandro, nuevamente, sí. Rodrigo hablando. Volviendo al tema atrás ahí que William preguntó de los tubos, ¿no? De la limpieza de los tubos. Pensando mejor, yo creo que si tiene un excelente ángulo de un bajante bueno, ¿no? Se va a limpar automáticamente eso. Entonces,
ele quer ir tranquilo nesse sentido. Você tem um barrante bueno, não passa nada, não vai acumular grana e vai passar tranquilo, não necessita efetuar a limpeza, né? Quanto à pintura del silo blanca que você está falando aí, ressalto que não é só o tema de la radiação, não? Aí está também, claro, o tema que ela torna térmico, não? É uma pintura térmica. Eu tenho em los silos redondos que tenho aqui na planta nuestra, todo el techo, os techos estão todos pintados de blanco, não? Com uma pintura térmica. O dia que você venha por acá, nós podemos mirar com calma. E também pintei a parte com uma manta, pintei a parte del concreto com anilho, não? Com uns 50 centímetros de la chapa e mais uns 40 de la... donde está a emenda de la plancha com concreto. Aí eu apliquei para o tema de escape de fuga de ar e entrada de água, não? Então, é muito interessante esse tema da pintura branca aí. E como você falou, muito interessante. Eu ressalto que há que ver o custo. É um custo elevado, pero que como eu guardo arroz nesses silos redondos de 5.000 toneladas cada um, às vezes meu cliente deixa 1 ano, 2 anos o arroz guardado. ¿Me entiende? Entonces, a aplicación da pintura compensa para nosotros, ¿me entiende? Neste caso, ¿no? Y también el tiempo de almacenamiento seguro es muy elevado de mi arroz que tengo, del arroz que tengo de mi cliente. Entonces, convenía a nosotros aplicar a pintura essa térmica para evitar também goteiras. Para ter uma ideia, eu barrei de 4 a 5 grados a temperatura no techo, onde queda o grano al último, ¿no? Na última chapa. Então, isso nos ajudou bastante com o tema de aeração, couci, todas essas coisas, não? E ao mais o ciclo ar que tenho, não? Em toda a planta, vou conhecer bem, não? Então, esse o ciclo ar, isso aí nos ajuda muito, tanto com a aeração como a máquina esfriadora de grano, não? E invito que quando queira vir aqui com o personal aqui na planta, mirar como é nosso trabalho, com muito gosto, meu irmão, não é pena. Le agradeço muito todo o tu apoio aí nesse trabalho aí. ¿Ya? Esse tema é importante. Tu has dicho para 2 anos, seguro para almacenar tanto tempo tens que enfriar, não? Sim, exatamente. Tenho. E não é só um tempo, não? Eu aplico a máquina e esfrio até uma determinada temperatura que quero, não? É claro que, por exemplo, me vai ligar 18, 17 e arriba vai quedar com 21, 22 graus, porque esfriar toda a massa é muito complicado e custa muito elevado. Então, paro aí a máquina, exatamente são de 10 a 15 dias que trabalham com a couci, e me aguenta pelo menos uns 3 meses, me aguenta sem necessitar aeração em si. E também o controle de plagas, não? Sabe, mais frio tem menos probabilidade de contaminação de plagas, não? Certo. Rodrigo, aí eu vou aproveitar para compartilhar um tema aqui consigo compartilhar em pantalla. Já que falou do cicloar, tu enfria a metade. Estão vendo minha pantalla? Sim, não? Sim. Esse é o comportamento do cicloar em la noche. ¿Qué es lo que pasa durante el día? Al final del día, las corrientes de convección levan el calor hacia arriba, hacia el bolsón. Ahora, ¿qué es lo que pasa el aire se está renovando en esa parte superior del silo? En la noche, el aire frío empieza a entrar. Eventualmente, tú tienes un aire más frío que el ambiente dentro del silo. Y se ha comprobado que la masa de granos empieza a enfriar de encima hacia abajo. Claro, é o princípio da física, não, Evandro? O sea, o aire caliente é mais leve que o aire pesado, o aire frio, perdão. El aire frío, exactamente. Entonces, claro.
Entonces, Y el eso, aire caliente es más leve. tú tienes enfriador, tienes cicloar, ¿no es? Tienes las dos cosas que te ayudan en el proceso de conservación del grano. Sí, sí, sí. ¿No Muy es? importante, muy interesante. Realmente muy interesante. Y ahora un factor que no he comentado es el tema de la iluminación. Dentro de los silos, dentro de los galpones, ya están viendo mi pantalla, ¿no? Les voy a mostrar Sí, otra característica del cicloar, el cicloar Lux, que además de la circulación de aire, promueve la iluminación dentro del silo. Miren cómo es eso dentro de un lado el silo normal y del otro lado el silo con el cicloar Lux. Circulación de aire, iluminación, por un tema de seguridad, ¿ah? Y facilidad de mantenimiento para subir, para entrar. Aí un poco evaluar cuando hay gotera, mirar lo que pasa. Eu tengo otro video más interesante aquí. A ver si me permitan encontrarlo aquí. Ese aquí. El comportamiento del polvo ahí está. Ahora, dentro del silo, ¿qué les parece? La iluminación dentro de un silo reduce la proliferación de las polillas. Esas que hacen como si fuera una telaraña por encima de la masa de granos, que también perjudica bastante la aeración. Ahora, quisiera preguntar, Rodrigo, ¿cómo manejas el tema no sé cómo aplanado del cono en los silos? Está sin micrófono. ya. Ahora sí. Sí, te escuchamos. Ya. El tema de aplanado, por ejemplo, esa campaña de soya que tuvimos ahora fue bien dura, fue prácticamente llenamos nuestros silos galpones que tenemos, ¿no? Hablo específicamente de silos galpones. Y el momento de despachar el grano, que ya recibiendo grano, recibiendo una cierta cantidad, después de 15, 20 días comencé a despachar ya. Y la prioridad que di para mi gente era que sacar el grano parejo, o sea, para formar ese vulcán, ¿no? Para no tener ese monto de soya en forma de pirámide, porque realmente eu tenho, são 27 metros de altura, né? E hasta la cinta são 24, 23 metros, então, para manter isso com aeração, num silo de galpão que vos conhece, que temos, que são enormes, é muito difícil, tu não logra com aeração desbloquear isso, não? Então, o que optei foi a forma que trabalhei para não ter problema de ter grano dañado por calor, foi sacar de vários pontos, fora de todos mis galpones a soya, não deixar acumular muito, não deixar muito tempo em forma de um monto como de pirâmide el grano. Foi a solução que eu tive essa campanha, porque praticamente llenamos nossos galpones, não, Evandro? Então, essa foi a opção que eu tive, não? E quando o grano queda um pouco mais de tempo, aí sim se procura mover um pouco, como são cintas de 200 toneladas a hora,
praticamente eu trabajando num silo aí de 30 mil, 25 mil, 30 mil toneladas, utilizando 10%. Num dia eu saco todas essas 2.000 toneladas e libero lá. E libero para ter uma eração melhor. Esse é o trabalho que hago aqui nos silos galpones, não? Em 10 horas mueve 2.000 toneladas. Tranquilo. Exatamente. Então, num silo de 30 mil, de 28 mil, com uma movida de 10 horas, eu não vou ter problema de eração, porque já vai estar com uma forma de vulcão assim, e vai poder passar melhor o aire, ¿no? Bien. Exatamente. Bueno, muchas gracias, estimados amigos, colegas. Gracias por su presencia. De verdad, esperamos haber contribuido con todos. Algo siempre se aprende. Sabemos que muchos tienen experiencia, a los novatos, para así decir, que están entrando en la vida del almacenaje de granos, se dan cuenta como hablamos de ese tema con pasión, que realmente es una técnica, es un conjunto de conocimientos que cuando uno aplica bien, realmente ve los resultados y la contribución que nosotros hacemos al mercado, a la sociedad, a través de una buena conservación de granos, es fundamental. La sociedad se desarrolló como es porque el hombre aprendió a almacenar. Si el hombre no hubiera aprendido a almacenar, todos seríamos nómades, estaríamos cosechando para comer en el día y la sociedad no sería como es. Tal es la importancia de la conservación de los productos. Con eso me despido. Espero verlos mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias, Alejandro. Un abrazo.